el episodio de hoy platicaremos sobre las malas prácticas que nos han tocado vivir en el mundo People, los errores y horrores que se cometen todavía y cómo el equipo de People va desapareciendo en culturas sin confianza. Quédate porque de esto y mucho más estaremos hablando en este episodio. ¿Qué onda, Cris? Pues aquí andamos para contarles a las personas los horrores de People que nos han tocado. Sí, horrores de People, horrores de recursos humanos. Y seguramente ustedes también han de tener muchísimas historias. Digo, acuérdense que en nuestra cuenta de Twitter, ahí compártanos todos los errores, cosas que les hayan pasado. Y la verdad es que nos encantaría hacer episodio 2 con todas las historias que nos han contado. La verdad es que todas estas son cosas que, pues, tal vez en algún momento nos pasaron o, pues, principalmente nos las han contado o sabemos que alguien las sufre, ¿no? Entonces, pues lo vamos a dividir en varios temas, ¿no? O sea, sí, nos vamos a ir como subáreas. ¿Se acuerdan que les habíamos contado de las subáreas de People? Entonces, vamos a platicarles de cada subárea qué horrores nos han contado o hemos visto de lejos, o la amiga de la amiga lo vive. sí. ¿Va? El primero es, bueno, a ver, en reclutamiento, ¿no? Como a ver todos los horrores que pasan en un proceso de reclutamiento. Y aquí a mí se me vino el de la mente cuando estás en una entrevista, ¿no? Estás en una entrevista y te hacen esas preguntas que no debes de preguntar. La típica que yo creo que han escuchado es, oye, ¿estás embarazada? ¿O de qué universidad vienes? Y si tienes novio, ¿tienes planes de casarte? ¿No? Y como que sondean en realidad, pues tu situación para saber si te contratan o no te contratan, ¿no? Eso se me viene a la mente. Que normalmente eso pasa en mujeres, ¿no? O sea, es mucho más notorio en mujeres, pero también en donde puede aplicar para ambos, pues ahora sí que géneros, es la parte de los tatuajes, de los piercings, la forma de vestir, o también que les pregunten como dónde vienes, ¿no? De repente, cuando, bueno, puede que ahorita ya no tanto porque las entrevistas ya son más como por Zoom y así, pero antes que la gente iba a un lugar a presentarse en una entrevista, la primera impresión era como, es que vale muchísimo, ¿no? Entonces la persona que llegaba así como con un piercing donde normalmente no lo ves, probablemente le causaba desconfianza a la persona que estaba tomando esa entrevista, ¿no? Y no es la imagen que quiero presentar cuando una persona entra a la oficina. Y yo creo que, Pau, claro que sigue pasando, porque si estamos hablando de los horrores de recursos humanos, seguro son empresas que hoy siguen haciendo sus personas, su gente ir y no tienen esquema remoto. Entonces, seguro también pasa. Creo que otra que ha pasado es el modo en que te entrevistan, ¿no? O sea, a veces el entrevistador o como que necesita tener una postura como retador, ¿no? O sea, como que te pregunta más bien atacándote a ver si sí le atinas a la respuesta o no le atinas a la respuesta, y que es una postura como, ay, a ver si me convences de darte el trabajo, ¿no? En lugar de ser un proceso de, oye, ambos elegimos trabajar uno con el otro y nos conocemos, ¿no? Creo que ese es otro horror que hoy en día pasa mucho. Totalmente. Otro que todavía pasa y creo que tenemos que trabajar muchísimo ahí es en que no se le da feedback a las personas que no quedan en los procesos. O sea, de repente hay muchísima chamba en esta área. Casi siempre es así la que les llega como 1000 mails y entonces tiene que dar 1000 seguimiento y todo es muy manual todavía. Hay muy pocos softwares que te ofrecen esa automatización y no se da feedback. O si se da algo estandarizado, ¿no? Entonces a la persona le llega así como de, gracias, fulano, no quedaste por... Y es como, ¿what? ¿No? O sea, ni siquiera viví eso, porque nadie me escribe. Y eso pasa mucho todavía, la verdad. Sí, que los dejan en visto muchas semanas. Y creo que ahí hasta incluso el seguimiento, ¿no? Sí. Entonces, que es parte de lo mismo. Pero bueno, entrando a otro tema, creo que la parte de talent development, ¿no? También hay como algunas historias. Sí, en Talent Dev, una así básica y que creo que todavía se repite y típica es cuando alguien va a crecer de posición, así de repente se abre, ¿no? Una posición para manager y el líder va con la persona de People y le dice, esta persona es la que quiero que suba. Y en ese cuestionamiento de, pero ¿por qué o cómo hay que hacer un proceso interno, el líder dice, no, es que yo quiero a esa persona, entonces me la subes, ¿no? Y a esa persona quiero. Y el mensaje ahí, el doble mensaje es como, pues entonces le cae bien o algo está pasando ahí o tienen como... Sí, ¿no? Y es, oye, pues como la señal que mandas de la cultura es
conviértete en el favorito pues, del CEO o del director, porque pues así vas a subir más rápido, ¿no? Ujú. Y creo que o sea, también pasa, alineado a eso, no solamente una posición nueva, también incluso a nivel sueldo, ¿no? Sí. O sea, el decir, sabes que como él me cae mejor, o como él tengo más afinidad, a él le subo más sueldo que tal vez a otra persona. Y bueno, creo que ahorita en el tema, pues a ver, las mujeres, ¿no? Puede ser un mismo rol, un mismo puesto, el hombre puede ganar más que la mujer, ¿no? Entonces, creo que es muy alineado a esa cultura de decir, pues vuélvete favorito, ¿no? Y así es como vas a crecer en la compañía. Lo que se me hace interesante es cómo no le dan espacio al área como de people, decir, vamos viendo el proceso juntos, ¿no? Y donde todo el mundo participa. Sí, como que cierran esas puertas, ¿no? Sí, está triste eso. Y creo que esto va a ser dedicado a un podcast, un episodio, porque la mujer es la que se ve mucho más afectada en estos temas, ¿no? Tanto de salario como de oportunidades. Casi siempre cuando hay una posición que esté abierta, el hombre tiene una probabilidad altísima de que vaya a quedar versus una mujer. Y eso pues es triste porque hasta es inconsciente en nuestra cultura tan machista, ¿no? Pero pues es muy triste. Entonces, eso es a todos los niveles. Ahora sí que hablando como de las jerarquías que se pueden formar, hasta a nivel staff, ustedes noten, o en la empresa en la que trabajan, cuántas mujeres hay en el staff, en el equipo directivo. Seguro es la minoría. No Sí, sí, sí. conozco a alguien que tenga 50-50. Y sí, felicidades y que nos diga quién es, para platicar con ellos de cómo lo hicieron, pero es muy raro eso. Sí, hay miles de encuestas que han salido todavía como esa brecha, ¿no? O sea, justo a mí me han contado también pues, negociación de sueldos, ¿no? Ya sabes, llega el nuevo año, hay que negociar sueldos, y es impresionante cómo cuando negocias el sueldo, el hombre es más fácil que te lo aprueben, y como que con la mujer tienes que traer, no sé, una lista de todos los, pero hizo esto, pero mira, tal, y creo que eso, sí, como manda una señal que, pues, es una cultura que no quisieras. Totalmente. Sí, y bueno, esos son algunos, de los que les podemos contar, seguro, como les decíamos, existen muchos más. Hablando como del día a día de la operación de la gente, nos tocó ambas, ¿no? Sí, esa sí nos tocó vivirla y la verdad es que malamente hacerla, en nuestra inocencia. En nuestra inocencia y lado oscuro de recursos humanos. Nos tocaba, digo, al final cuando yo contrataba, por ejemplo, me acuerdo cuando trabajé con los choferes de tractocamión, cuando yo los contrataba, firmaban su contrato y 2 cartas en blanco y un pagaré en blanco. O sea, todo eso lo firmaban para claro, en el momento de una salida, pues ya tienes la carta de renuncia firmada y la verdad es que la persona, pues le das las gracias sin pagarle un centavo, ¿no? Entonces, claro, eso sí fue algo que me confieso, está bien, y aquí pido disculpas públicas ya para limpiar mi imagen, pero sí lo hice. Bueno, Pau también, sí, yo también, sí. La verdad es que platicando de este tema, ambas nos tocó. A mí me pasó en el hotel, que era muy normal que bueno, tenían que firmar las cartas estas y qué triste, ¿no? Y aparte que te dicen, en todos lados es igual. Entonces, bueno, pues dices, ok. La firmo. Ok, yo voy entrando, igual y sí te creo, ¿no? Sí. A mí otra cosa que me pasó también ahí en ese lugar. Que no vamos a decir que no vamos a decir quién es, ni dónde, pero eran las cámaras de productividad. Recuerdo mucho que en la oficina del director general tenía cámaras y esas cámaras daban hacia los escritorios de todo, o sea, de toda la gente. Y entonces todo el tiempo estaba viendo si la persona estaba en su lugar o no estaba en su lugar, si se paraba o no se paraba. E incluso cuando una persona se paraba, le marcaba, ¿no? Como, oye, ya terminaste esto, era para ayer. Entonces todo el tiempo estaba ahí viendo las cámaras de todos los escritorios, era algo, digo, sí, impresionante, ¿no? Entonces también a mí me tocaba que me hablara cuando me paraba de mi lugar. Pero bueno, ya sabía que era parte de esa cultura que él vivía, ¿no? Esa fue otra. Qué horrible saber que te están vigilando y de que hasta en el baño, ¿no? Ay, sí. No me puedo dar diarrea. O ya, sea, no se podía. Pobrecita persona. Sí, creo que es el tema de cómo cuidar los minutos, ¿no? Y estar auditando todo. Sí, yo creo que era un área de auditoría interna de minutos de la gente. Sí, y yo creo que ahorita la evolución de eso es en el Slack también, ¿no? Así de, se desconectó. ¿Dónde está? Ah, ya voy a ver su calendario. Ah, tendría que estar en junta y no lo veo, y o no está. la veo, ¿no? Y es como, ¿qué onda?
que puede ser como una cámara de productividad también Sí, ahorita, sí, ¿no? cierto, es un buen punto. Bueno, ¿te acuerdas que cuando empezó la pandemia, había empresas que les decían, oye, tienes que estar conectado a este Meet todo el día y Ah, desde ahí te sí, tengo que ver? Decir, oye, no estoy en Meet, no importa, pero ahí pues, te tengo que ver. Entonces, yo sí, creo que fue algo que empezó también en la en pandemia a pandemia. suceder. Ajá. Sí, sí, la desconfianza. Y de la mano de esto también lo que nos tocó, no sé, el reloj checador, ¿no? Así de, tienes que checar, híjole, te llegaban los cortes para hacer la quincena y entonces era de que, híjole, llegó 5 minutos antes, menos 300 pesos, ¿no? Y es como, ¿cómo? Sí, pero que podía llegar 5 minutos tarde, pero se quedaba 3 horas tarde, Más. pero no importa. Ujú. El bono de asistencia lo pierdes. Sí. Y aparte no te pagaban extra, ¿no? Ah, O sí, sea, no, era no. como, no, No, ¿cómo crees? no, Tú ¿cómo te vas a...? siempre vas a dar más, pero la compañía te va a dar siempre menos. Sí, y es como sarcasmo lo que estamos diciendo porque, ¿qué onda? Y todavía pasa, creo. Sí, creo que eso todavía existe, sigue existiendo bonos de productividad y bonos de asistencia, y no solamente en las entradas, ¿no? También oye, se llegaba el director a tu oficina y, oye, son las 4:02, ¿dónde estás? Tu hora de comida es de 3 a 4, ya me debes 2 minutos. Entonces también, o sea, como el tema de la comida, la gente, ¿no? Y que literal a las 3 tienes que comer, porque pues si no, después te recortaban el horario. O también el que se cree, y eso es muy actual, ¿no? De que, pues tienes hora de entrada, pero no de salida, Sí, ¿no? Entonces, y más trabajando en línea, y es como, a las 9 de la noche te puse una junta. O sea, no importa que tú hayas estado desde las 8 de la mañana en juntas, no, a las 9 de la noche te puse, o sea, ya llevas casi 12 horas chambeando, ya tienes 12 horas chambeando y a las 9, a la hora que tú cenas, te la voy a poner, no pasa nada, así como si no tuvieras vida, tu familia no existiera, no tuvieras amigos o amigas, no sé, está raro. sí, por eso yo soy dueño de tus horas. Y tus horas no son las de 8 a 8, no, o sea, tus horas son de 24/7, ¿no? Sí. Sí, creo que ese es un punto. Y fíjate, otra cosa que me pasó hablando o sea, todo el tema management, ¿no? O sea, a mí me pasaba que yo entraba a una junta y en esa junta hablaban mal del último que salió en la junta, ¿no? Y luego alguien entraba, y entraba después de mí y era, habló mal de ti en la junta. Entonces era como una cultura de, pues sí, de estarte cuidando las espaldas, ¿no? Y que el director hablaba mal de ti enfrente de alguien, pero ya sabías que también estaba hablando mal de ti con otro alguien. Era, pues sí, ¿no? Una cultura, pues no sé cómo llamarle la palabra, pero Tóxico. exacto, Sí. tóxico. No, que sí, no se me ocurre otra palabra, pues muy, muy hipócrita también. Sí, Cero, sí, sí. cero, cero, cero confianza. Oye, Cristi, pues también uno que creo que está muy fuerte es cuando los líderes se creen con cierto poder, ¿no? O solo, no sé, ser amigos de los founders, o por llegar a cierto, como, sí, estatus en el organigrama, que se creen con este poder de hablarle mal a la gente, de desvalorizarla, de llamarles como quieren, a la hora que quieren, porque son sus jefes, ¿no? Y presentes con otras personas o en canales abiertos de Slack con otras personas, cuando eso sabemos, ¿no? Que cualquier persona... Sí, que te insultan, ¿no? O Sí, sea, en verdad te insultan y te pisan, ¿no? O sea, pisan el autoestima y te desvalorizan horribles, creo que es algo que también todavía pasa, ¿no? sí, todavía sigue pasando y creo que y en estos horrores que les platicamos, hay people and culture, pues literal está en un lado, ¿no? O sea, es como, voy a utilizar un ejemplo que puede ser muy bueno, vamos viendo, pero es como cuando pues la mujer solo porque recibe el dinero del hombre ya no puede decir nada, ¿no? O sea, es como, pues es que me mantiene, ya no puedo decir nada. Y un poco es así, creo que el ejemplo con People, ¿no? Es como, híjole, pues es que ya se hace esto, entonces yo no existo, pero pues tengo que existir porque pues tiene que haber un área, pero yo no puedo decir nada, ¿no? Sí, creo que es como lo decíamos de la evolución de recursos humanos, que recursos humanos es un área y no es una posición estratégica. Entonces, ante esa cultura de desvalorización y una cultura tóxica, pues probablemente no le guste, pero es lo que hay. Entonces, antes lo que hay, pues toma esa postura, ¿no? Entonces se asegura, obviamente, de estar bien con el director y casi casi le echa leña al fuego, ¿no? De lo que vio. Es un círculo vicioso. Totalmente. Y casi siempre estas empresas
que siguen con estos modelos, o la persona que es de verdad así de hueso colorado que con la culture se va, ¿no? Entonces es muy poco probable que alguien que de verdad esté interesado en esto pueda sobrevivir en un ambiente así, porque pues literal va contracorriente y puede que vaya sola, entonces eso está como muy, muy, muy gacho. Y la otra es que pues haya una seguridad de taller que sea como, pues ya, ¿no? Así es, y hay, o sea, afuera está peor, entonces me quedo aquí, es como un poco el auto, así, la pomada, ¿no? Te autoconvences de, bueno, tengo chamba, ¿no? Ajá, sí, y pues lo hacemos ver normal, pero pues no sí. es. Así que... bueno, creo que tengo otro, este me encanta, cuando me lo contaron, dije, no creía que eso existiera. Es tener un detector de mentiras, ¿no? Y seguramente han escuchado los polígrafos, ¿no? Esos que solamente se ven en las películas, que te conectan para ver si estás diciendo la verdad. Bueno, sé que existen aún empresas en donde cuando hay un tema de desconfianza de algo que sucedió, pues ahí va Recursos Humanos por ti, te mete ese cuartito y te conecta al polígrafo para validar que en verdad estás diciendo la verdad, ¿no? Y digo, eso me hizo algo como muy, 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 muy fuerte, ¿no? Que existiera eso. Y creo que en el fondo yo lo que veo, y de todas estas historias que estamos contando, es que se ha creado una cultura, o se crean estos horrores de recursos humanos basados en una cultura de desconfianza. O sea, creo que es eso, ¿no? Sí. Y en esa cultura de la desconfianza es, deja ponerme a pensar todas las cosas en donde no te creo que tú, pues, empleado, ahora sí porque pues le dirían empleado, puedes abusar de mí, y entonces creo pues un proceso o un algo para que no te vayas a pasar de listo. Entonces, claro, es una cultura de desconfianza, pero eso hace que las personas pues también vivan con desconfianza. Entonces tú dime en qué lugar alguien que vive en un ambiente de desconfianza va a querer dar más, o va a proponer, o va a estar entusiasmado. Pues es una persona que va. O te va a ayudar a atraer a más personas, ¿no? O sea, porque la verdad es que las mismas personas te pueden ayudar a crecer más rápido y atraer a los que tengan similar cultura que la que estás buscando, ¿no? Entonces sí, pues es como ponerte el pie. Es ponerte el pie, la verdad. Y creo que en el fondo de la idea de todo de este podcast y todos los episodios que vamos a platicarles es comprobarles y ayudarles a validar cómo sí es posible crear una cultura en base a la confianza y hacer que tu empresa sea muy exitosa, y que también todos tus colaboradores sean pues muy felices, ¿no? Y es justo la intención. Sí, totalmente. Y cuéntenos, ¿qué horrores han vivido ustedes para que de sus historias podamos platicar un poquito más y podamos analizar? Y en alguno de esos casos, si lo siguen viviendo, ayudarles, ¿no? También les podemos ayudar. Síganos en Twitter, por ahí escríbanos, y vamos a poner, de todos modos el Twitter lo pueden encontrar aquí en el link, aquí abajo, donde están viendo. Pero bueno, platíquenos y esperamos que este episodio les haya gustado mucho. Gracias, adiós.